así como nosotros, necesitamos del trabajo, también necesitamos normas por el cual vivir. Es como decir que una persona necesita verdades sobre las cuales va a edificar su vida. Vivimos en un mundo donde hay muchas ideas y críticas sobre la verdad. Y cuando me refiero a la verdad, estoy hablando de la verdad confiable, de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando alguien, se apoya en algo, usted se apoya en algo, pero ese algo no es verdad, puede estar edificando su vida en algo que no es verdadero. Y eso, estimados hermanos, es peligroso. La pregunta entonces es, ¿a dónde se encuentra o a dónde encuentro la base para apoyarme y construir mi vida? En este tiempo donde hay tantas cosas que estamos escuchando, existe solo una verdad y solo un valor, y es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y hay un verso en la Escritura que nos ayuda a contestar esa pregunta. ¿Dónde se encuentra la base para apoyar y construir nuestra vida en estos momentos? Si por favor va al libro de Timoteo, por favor, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Usted se sabe de memoria este versículo, pero lo voy a leer en una traducción viviente de la Biblia. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No es un invento humano, no fue invento humano, aunque Dios usó a seres humanos, pero estos hombres escribieron, escuche bien, dirigidos por la inspiración directamente de Dios. Y dice así, y esta Escritura es útil para enseñarnos lo que es la verdad, subraya esa palabra ahí en sus notas, lo que es la verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Me gusta esta versión de la Biblia. Esta palabra nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Escúchenme bien, hermanos. Aunque el mundo moderno en que vivimos pueda tener buenas ideas, aunque el mundo en que usted vive, en que yo vivo, pueda tener algunas buenas ideas, existe solo una verdad. Existe la verdad absoluta. Y esta verdad tiene, escuche bien, el poder para que hagamos lo que es correcto. Esa verdad absoluta se llama palabra de Dios. Y solo usted la puede encontrar en la Biblia. La Biblia, estimados hermanos, tiene el poder para ayudarnos a hacer las cosas que son correctas. La palabra de Dios, el libro sagrado, la Santa Biblia, escuche bien, es el manual que nos ayuda a nosotros, a usted, a mí, a hacer las cosas correctas. Si los presidentes, los gobernantes, los funcionarios del gobierno entendieran estas cosas, escuche bien, este mundo fuera muy diferente. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Si se enfocaran en depender de la palabra de Dios, todas las cosas tal vez fueran un poco diferentes. Ahora, tal vez la pregunta que está usted pensando es, ¿y cómo usted sabe, pastor, que la Biblia es la verdad? Es muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que la Biblia es la verdad? Bueno, existen varias evidencias sobre la Biblia. Usted las conoce, pero se las voy a recordar en esta tarde. Por ejemplo, en la Biblia encontramos la evidencia histórica. Se lo voy a explicar. En la Biblia está la evidencia histórica. Esto quiere decir que la Biblia no es un libro de cuentos. Amén. Sino trata de personajes, no trata de personajes inventados o lugares fabricados. La Biblia es un libro donde hay personas reales, lugares reales, ¿ok? Que sucedieron, cosas que sucedieron realmente. Por eso se llama la evidencia histórica. La Biblia nos narra o nos dice de personas que sí existieron, personas reales y de lugares reales. Pero no solo es esa evidencia que existe. Existe la evidencia, escuche bien, literalmente de vidas cambiadas, de vidas transformadas. La Biblia, estimados hermanos y amigos, ha cambiado literalmente a millones de personas. Y es la única que puede hacer una diferencia en la vida de cualquier ser humano. Si hay alguien que me está mirando por este medio, si hay alguien aquí que no cree en la palabra de Dios, déjeme decirle, la única que te puede cambiar y pueda transformar tu vida, tus pensamientos, tus conceptos, es la palabra de Dios. Es la única que puede cambiar el rumbo, la vida de cualquier ser humano que ha nacido en este mundo. Ahora, hemos visto un par de evidencias sobre la Biblia. Ahora, en esta tarde quiero compartirles, hermanos, rápidamente, cómo usted, como cristiano, puede hacer de la Biblia la base para construir su vida. Me estoy explicando cómo usted, como creyente, puede enfocarse, puede
depender totalmente de la palabra de Dios para que ella sea la base sobre su vida o edifique su vida sobre la palabra de Dios, en otras palabras. Y en esta tarde quiero compartirles 3 cosas. Hay varias cosas, pero vamos a enfocarlos en esta tarde en 3 cosas. Y quiero que apunte por favor ahí, en sus notas. Y en casa, escúchenme bien. Si alguien me está mirando o está escuchando este mensaje, escriba por favor lo primero. La primera base que usted tiene que desarrollar en su vida, escuche bien, es que usted tiene que oír la palabra de Dios. Escriba eso. Usted tiene que aprender a oír la palabra de Dios. Quiere poner un buen fundamento en su corazón, quiere poner un buen fundamento en su vida, usted tiene que aprender a oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice de esta manera: así que la fe, dice en esta versión, es por el oír. ¿Está escuchando? Subraya esa palabra, hágale un círculo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es un invento humano. La fe no fue creada por el ser humano, fue creada por Dios. Y la fe viene a nuestra vida por oír y no oír las noticias que el mundo está diciendo en este momento, hermanos. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que el punto número 1 que quiero señalar en esta tarde es que usted tiene que aprender a oír la palabra de Dios. Hermanos, hoy en día todo es fácil. Hoy en día todas las cosas son fáciles, la mayoría de las cosas son fáciles. Y usted tiene la oportunidad de oír la palabra de Dios de muchas maneras en este tiempo. Yo no puedo poner una excusa. Usted no puede poner la excusa de decir, no sé leer. ¿Por qué? Porque ahora usted puede escuchar la Biblia por cualquier medio. Usted lo puede escuchar en la radio, usted lo puede escuchar en la internet, usted puede escucharlo por el celular, usted puede abrir una página en su teléfono, en su computadora, y puede escuchar la palabra de Dios, puede oír la palabra de Dios. Ya no ponga excusas. Yo quiero decirle en esta tarde, tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Pero por desgracia, esto no es una realidad en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque no quieren o no han decidido abrir sus oídos a la verdad de la palabra de Dios. Yo no sé si usted me entienda. Esto es fácil, hermanos. Si usted como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, no está escuchando la palabra de Dios, significa que usted está en grave peligro. Usted como creyente cristiano, usted tiene que aprender a oír la palabra de Dios. Dios le está hablando en este momento. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted oye la palabra de Dios, escuche bien, la palabra de Dios activa su fe. Su fe se hace más fuerte. Y no solo eso, hermano, la palabra de Dios activa su fe y lo capacita para que usted pueda hacer cambios en su vida, para que su vida sea transformada. Y lo que más necesitamos hoy en día, escuche bien, son personas que estén escuchando la palabra de Dios. Lo que necesitamos hoy en día es que más cristianos, escuche bien, estén escuchando la palabra de Dios. Estén conectados con la palabra de Dios. El otro problema que existe hoy en día, y lo tengo que decir, es que muchas personas llenamos las iglesias. Hay muchas iglesias llenas, o están viendo muchas personas, muchos pastores por estos medios de comunicación. Pero ¿sabe qué? Muchas personas tienden a olvidar el 95% de lo que oyen en 72 horas. Si usted no apunta, si usted no escribe lo que yo estoy diciendo, escuche bien, en 72 horas usted se le va a olvidar lo que yo he dicho. Ahora tenemos la oportunidad, las iglesias, de poner y repetir el mensaje toda la semana. Usted tiene la oportunidad de poder escuchar los mensajes de la Biblia, de la palabra de Dios, todas las semanas. Si no le gusta la forma de predicar como yo hago, escuche otros, pero oiga la palabra de Dios. En otras palabras, usted como creyente no se puede contentar solo con oír la palabra de Dios. Usted también debe de aprender a retener la verdad. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está entendiendo? Usted no solo tiene que oír la palabra de Dios, usted tiene que aprender a retener la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios haga un cambio verdadero en su vida. Amén, hermanos. Y ese es un hábito. Yo le voy a urgir a usted. Amén. Hoy que estamos en casa, oiga, junto con su familia o particularmente, personalmente, oiga la palabra de Dios. Hay muchos medios, lo voy a repetir. Usted lo puede hacer por medio de un celular, por medio de la internet, de la computadora, del radio. Escuche, oiga la palabra de Dios, empápese oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una seguridad a su vida.
Y esto nos lleva a la segunda verdad en esta tarde. Apúntelo, por favor, la segunda verdad que quiero compartirle. Es un poco similar a la primera. La segunda base que usted debe desarrollar en su vida es, escuche bien, leer la palabra de Dios. No solo oír la palabra de Dios, sino tiene que aprender a leer la palabra de Dios. Ustedes recordarán que en el tiempo que Moisés era el gran líder del pueblo de Israel, él dejó escrito lo siguiente. En Deuteronomio capítulo 17, si usted va a la Biblia, Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, él les escribió al pueblo de Israel lo siguiente. Esta copia, hablando de la palabra de Dios, la tendrás siempre a tu alcance o a su alcance. Hablando de los sacerdotes también, a los sacerdotes, aquellos que iban a dirigir al pueblo de Dios. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días. Estaba dirigiéndose al pueblo de Israel, a los sacerdotes y especialmente a los reyes de Israel. Esta copia siempre la tendrá a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Escuche bien, y la leerá todos los días de su vida. Y dice esta parte, y así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Wow, cuando yo leí este versículo, digo, Señor, ¿me estás diciendo que debo de leer la palabra de Dios? Sí, tienes que aprender a leer. Esa fue la segunda enseñanza que Dios le dio a Moisés para los futuros reyes de Israel, para el pueblo de Israel, para los sacerdotes. Fue algo tremendo, hermano. Usted necesita atender que la palabra de Dios es importante. El punto es que si usted desea que la Biblia haga un impacto en su vida, tendrá que empezar a leerla por su propia cuenta. Esta disciplina, estimados hermanos, es la que ayuda literalmente a millones de cristianos hoy en día en el mundo. Los cristianos debemos de estar no solo oyendo la Escritura, sino leyendo la Escritura literalmente todos los días. Pastor, pero ¿por qué es importante que nosotros leamos la Biblia? Es importante, hermano. Porque la Biblia, la palabra de Dios, yo no sé si usted ha notado, está llena de historias. De historias fantásticas. Pero cuando usted lee la Biblia también, la Biblia está llena de pecado. Usted lee historias que la gente pecó aquí. Pero también no solo eso, está llena usted puede ver en la palabra de Dios que está llena de la compasión de Dios por las personas. Historias acerca de milagros. Historias acerca de cómo personas vencieron a gigantes, obstáculos. Usted va a leer historias de personas que ganaron batallas increíbles. Un hombre que hablaba con mi familia en esta semana, hacíamos preguntas y leíamos la historia y recordamos la historia de Gedeón. Con 300 hombres venció a un ejército de más de 100,000 personas. Con 300 hombres. Esa es una historia fantástica, hermano. Por eso que es tan importante de que usted lea la Biblia. No obstante, aunque la Biblia es un libro importante que no solo tenemos que oír y leer, no obstante, hermano, aunque la Biblia, una vez más, es un libro maravilloso, las estadísticas dicen, escriba, esto es algo sorprendente, las estadísticas dicen que solo un 80% de las personas creen en la Biblia. Solo un 80% de las personas creen en la Biblia. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que los cristianos, el creyente de hoy tiene la responsabilidad no solo de leer la Biblia, sino de compartirla con otros. Hermanos, no se sorprenda. Usted tiene amigos, usted tiene familiares, usted tiene compañeros de trabajo, colegas en el colegio, en la high school, en la junior high. Amén. Que necesitan que usted les cuente la historia de su propia vida. Cómo Dios ha cambiado su vida, cómo Dios ha transformado su vida. Anímeles a leer la Biblia. Regale usted una Biblia a ellos. La Biblia nos anima, hermanos, a nosotros a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hay bendición, hermano. Hay bendición para su Biblia, para su vida, perdón. En Apocalipsis, si usted va a Apocalipsis, no se pierda. Vaya a Apocalipsis, por favor, capítulo 1. Es el último libro de la Biblia. Si habrá otro en su Biblia, disculpe, no es mi problema. Pero en mi Biblia, el último libro de la Biblia es Apocalipsis, Revelación. Amén. Hay un capítulo, hay un versículo que dice lo siguiente: dichoso el que lee de este mensaje recibido de Dios. ¿Me está escuchando? Dice, dichoso, bienaventurado, feliz
el que lee el mensaje recibido de Dios. Wow, hermano, eso es algo increíble. Otra cosa muy importante, porque usted debe de leer la Escritura. No solo porque es un elemento esencial, importante en su vida, sino porque también la Biblia trae gozo a su vida. ¿Me está escuchando? Y hoy en día, estimados hermanos y amigos, hoy en día, el único que te puede traer gozo a tu vida es Dios a través de su palabra. Amén, hermanos. Es Dios. Es Dios. Mire cómo la gente camina. Mire cómo la gente está viviendo en estos días. Es raro ver una persona que trae una sonrisa, ¿no es cierto? Bueno, aparte que no se le puede ver por la máscara, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero mucha gente está confundida, está triste y no hay gozo, no hay paz. Y cuando usted lee la Biblia, cuando usted la estudia, trae paz, porque estamos, escuche bien, hermano, leyendo la palabra de Dios. ¿Y por qué trae paz a nuestra vida? Porque la Biblia nos ayuda a entender, que cuando estamos enfrentando cualquier circunstancia, la Biblia trae bendición, ¿ok? Como ninguna cosa a nuestra vida. Así que, hermano, en este año 2021, hermano, este mes tiene ¿cuántos domingos? 5 domingos. Estamos ahora, ¿cuál domingo estamos ahorita? No, ¿en qué domingo es del mes de enero? ¿Es el quinto o el cuarto? El cuarto domingo. Estamos, hermano, comenzando el año. Así que yo le voy a animar que en este 2021 se deje transformar, se deje cambiar por la palabra de Dios. Eso es importante, hermano. Dejémonos que la palabra de Dios nos transforme, nos cambie. ¿Cómo? Escuchando la Biblia, pero también leyéndola, aprendiéndola a leer. Entonces, hermanos, le he dicho dos cosas. ¿Okay? Dos verdades. Porque la palabra de Dios puede ser, escuche bien, un impacto en su vida en este 2021. Pero le voy a decir una tercera cosa, si me alcanza el tiempo. Escríbalo, por favor, que creo que eso es muy importante. La tercera base que usted debe desarrollar en su vida es, escuche bien, no solo debe de oír la palabra de Dios, no solo debe leer la palabra de Dios, y aquí voy a hablar un poco más profundo, usted debe de estudiar la palabra de Dios. Escriba, usted debe de aprender a estudiar la palabra de Dios. Siempre que comparto esta verdad con la gente, la gente se queda como en las nubes. ¿Ah? Sí, porque pastor no está diciendo lo mismo, ¿no, hermano? Lo que quiero que entienda es que hay una gran diferencia en leer y estudiar la Biblia. Se lo voy a explicar. Son cosas importantes, son dos cosas importantes, pero cada una de ellas tiene una disciplina espiritual en su vida. Escuche eso, hermano. Leer y estudiar son dos disciplinas y cada una de ellas tiene, escuche bien, una enseñanza espiritual en su vida. Cuando usted estudia la Biblia, escriba esto si Dios quiere, usted está profundizando y comprendiendo lo que ella le está diciendo a usted. Cuando usted estudia la Biblia, usted está profundizando y comprendiendo lo que ella le está diciendo a usted. En el libro de Hechos miramos un ejemplo de esto. Usted se va a recordar de esta historia. En Hechos capítulo 17, escríbalo, versículo 10 y 11, dice así: y esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Y cuando llegaron ahí fueron a una sinagoga judía. Y dice así: y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y dice así: y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. No solo, escuchen bien, ellos estaban escuchando el mensaje de Pablo, o sea, la palabra de Dios. Y dice aquí en esta versión: y día tras día examinaban, o sea, estudiaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Estos cristianos, hermanos, de Berea, dice la escritura que estudiaban, examinaban las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les estaban enseñando era la verdad. Hermano, yo le puedo decir a usted cuánta bendición ha traído a mi vida, ¿ok? El estudiar la escritura. Ha hecho una gran diferencia en mi vida. ¿Por qué le digo? Porque yo he tratado de aplicar todas las cosas que ella me enseña a mí. Y eso, hermanos, ha hecho un cambio en mi vida. Y eso es lo que yo quiero que suceda a usted en este año. Quiero
que usted sea transformado por la palabra de Dios. Amén. No solo tiene que aprender a oír la palabra de Dios, no solo tiene que aprender a leer la palabra de Dios, sino tiene que aprender a estudiar la palabra de Dios. El gran reformador Martín Lutero dijo en una ocasión, él decía así: cuando estudio la Biblia, siento como que estoy recogiendo manzanas. Paso de las ramitas más pequeñas a las más grandes para que las manzanas más grandes se caigan. ¿Me está escuchando, hermano? Él decía eso. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué usted va a hacer, hermano? ¿Se va a conformar solo con leer la Biblia? ¿Solo con darle un vistazo? ¿Qué va a hacer, hermano? No solo va a aprender a escuchar la palabra, sino que va a tener el hábito de leer la palabra, sino que también le voy a animar a que tenga el hábito de estudiarla también. Estúdiela. Empápese de ella, hermano. Hágalo en privado si usted quiere. Hágalo en familia. Haga juegos didácticos de la Biblia. Haga preguntas. Hoy esta semana, estos 2 días de esta semana hicimos preguntas. Y me sorprende cuántas cosas sabe mi mamá de la Biblia. Mi mamá tiene 82 años. Dice, se me olvidó el nombre de esta persona, pero yo creo que fue este. Y me dice un nombre. No, no fue ese. Fue este entonces. Y cabal. Hemos aprendido. Y he aprendido que entre más estudiamos la Biblia, escuche bien, más ella nos habla a nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 8, el inciso A dice de esta manera: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Ese es un versículo muy importante. Dice, acérquense a Dios. Escuche bien, acérquense a Dios. Acérquense a Dios por medio del estudio de la palabra y Él se va a acercar a ustedes. En otras palabras, entre más lee usted la palabra de Dios, entre más escucha la palabra de Dios, oye, lee y estudia la palabra de Dios, más usted va a conocer quién es Dios. Por eso me admiro a aquel hombre, que miró al gigante y dijo, este es pan comido, este va a ser vencido. En la mente de ese joven, en la mentalidad de ese teenager, ya el gigante había sido vencido. ¿Por qué? Porque tenía una relación cercana con el Todopoderoso. Él sabía quién era Dios. Él se alimentaba, se conectaba todos los días con Dios. Por eso cuando miró al gigante dijo, este va a ser pan comido. ¿Y sabe qué? Lo venció. Y nosotros hoy estamos luchando con una enfermedad que se llama COVID-19 y nos deja espantados a veces. No, hermano, mayor es el que está en ti que el que está aquí en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ni una arma forjada podrá contra ti. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Me estás escuchando? Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, sino que la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto y jamás cae. Fueron encontradas tus palabras y yo las comí y fueron de alegría para mi corazón, oh Jehová de los ejércitos. Jeremías 15:16. Hermano, la palabra es vida, la palabra te sustenta, la palabra te anima. Así que aprende estas 3 cosas. Por eso no me quiero extender mucho. Escuche, oiga la palabra de Dios. Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y Dios está hablando, oiga la palabra de Dios. Pero no solo eso, no solo aprenda a oír. ¿Qué más le dije, hermano? Aprenda a leer la palabra de Dios. Y tercero, estudie la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Voy a terminar este pequeño estudio de la palabra. Y la próxima semana le voy a animar para que usted y yo sigamos con la segunda parte de este estudio. De lo que sí yo estoy seguro, y he estado orando por cada uno de ustedes, de los que están presentes y los que me miran por este medio, es que su vida va a ser diferente de hoy en adelante. Yo sé que Dios va a usar su palabra, hermano. Mire, Dios va a usar su palabra en este año para hablar a la iglesia. ¿Y para qué? Para que nos acerquemos a Él de todo corazón. Y no solo eso, para que crezcamos en nuestra relación con Él. Hermano, usted está en casa. Hermanas, con todo respeto, ustedes son damas. Yo sé que ustedes tienen que cuidar a los niños, tienen que cocinar para cuando su esposo llegue.
Pero déjeme decirle, hermana, no se olvide primero que antes de cocinarle un buen guisado a su esposo, aliméntese de la palabra de Dios. Amén. Porque así cuando llega su esposo, escuche bien, le va a decir, Hani, ¿qué cocinaste? Te cociné Deuteronomio 20. Amén. Y esa comida física que le preparó le va a salir, hermana, tremenda. Hermano, varón de la iglesia, escúchame bien. Hoy le voy a hablar al hombre. Aunque llegues cansado de tu trabajo, toma tiempo para leer la Biblia